Luego de explorar la identidad, los placeres y la condición de los adolescentes a través de una mirada íntima en Bokuwamari no Nakayaku no Hana, Shuzo Oshimi, un mangaka mejor conocido por crear obras que hablan sobre las relaciones humanas en ambientes que suelen ir de lo incómodo a lo perturbador durante la pubertad, etapa de la vida que personalmente cree que es difícil de catalogar, presenta Happiness. Un manga que navega por aspectos fantásticos como el mito del vampirismo, como medio para ahondar una vez más en el vasto espectro de la humanidad y sus deseos. Sin duda alguna, el aspecto más llamativo de la obra es la temática de los vampiros. Si bien son criaturas muy famosas y que han sido representados de distintas maneras en diferentes medios, el mangaka opta por añadir un poco de su esencia al mito. Según el folclore de varios países, un vampiro es una criatura que se alimenta de la esencia vital, o bien de la sangre de otros seres vivos para poder mantenerse activo. En muchas culturas son asociados a deidades y a entes demoníacos. En la cultura global contemporánea, el prototipo de vampiro más popular es el de origen eslavo, es decir, el de un ser humano convertido por un chupasangre. Por otra parte, es muy probable que el mito del vampiro provenga inicialmente de la necesidad de personificar la sombra, uno de los arquetipos primordiales en el inconsciente colectivo y que representa los instintos o impulsos humanos más reprimidos, según Carl Gustav Jung, un psiquiatra y psicólogo suizo de gran influencia para el psicoanálisis. Así, sería la encarnación del mal como entidad y una representación del lado salvaje del hombre o de su atavismo bestial, latente en su sistema límbico y en conflicto permanente con las normas sociales y religiosas, en las que se incluyen aspectos como el significado de la sangre, el temor a la muerte, de ahí la fascinación temerosa por la inmortalidad y el instinto de supervivencia. A partir de esto no solo surge la curiosidad de saber el por qué Oshimi elegiría este tema para abordarlo en su obra, sino que inmediatamente surge la respuesta y resulta ser un poco satisfactoria. En una entrevista, el mangaka de Las Flores del Mal afirmó lo siguiente: la vida cotidiana no cambia debido a un accidente específico. Está deforme desde el principio. No nos damos cuenta porque nos negamos a admitirlo. La fantasía es una forma de expresar los problemas de la realidad. En Happiness, la figura del vampiro destaca el tema del rechazo de la sociedad. Creo que la normalidad es una ilusión, y pensar en uno mismo como una persona normal o promedio es en sí mismo monstruoso y violento. Cada ser humano es una minoría, con características propias y una cuota de individualidad imposible de compartir. Oshimi también declaró: la narración de mis historias es siempre la misma. Comienzan con una vida cotidiana tranquila que se deforma gradualmente hasta el punto en el que ya no hay vuelta atrás. En Happiness, el vampirismo sirve como metáfora de las mutaciones asociadas con la adolescencia. Cuando se enfrenta a impulsos que intenta rechazar, el comportamiento de Makoto cambia gradualmente. Incluso se podría llegar a decir que se está afirmando y que su liberación revela su verdadera personalidad. Como ya fue el caso en Las Flores del Mal, Oshimi nos muestra todo lo que puede ocultarse en lo más profundo del más común de los estudiantes de secundaria. Happiness es un manga que trata la adolescencia como una época de movimiento, en el cual el autor plantea y expone sus pensamientos acerca de lo que es la felicidad, mediante la metáfora orquestada por él mismo, con la que arma su historia sin ocultar nada sobre los sentimientos vividos y placeres, incluso los más perversos. Sin embargo, ¿la felicidad es únicamente eso? ¿Dar rienda suelta a tus placeres más profundos, por más turbios que sean? ¿Qué es exactamente la felicidad? Para llegar al trasfondo de esta cuestión, teniendo en cuenta la obra de Oshimi, es necesario primero comprender que ésta se construye a partir de la perspectiva individual de cada personaje, para otorgarnos una introspección colectiva de este dilema anteriormente planteado, interiorizando en cada uno de los involucrados para finalmente entrelazarse y llegar a un punto clave que lo condensa todo. Partiendo por Nora,
cuyo origen se nos es revelado hacia el capítulo final, cuenta que hace varios siglos en una aldea rural de Japón ella vivía una vida feliz con su familia y tenía a alguien a quien amaba, un chico parecido a Okazaki. Sin embargo, todo esto se derrumba cuando Nora es elegida por su comunidad como víctima de sacrificio para ofrecerla al vampiro apartado en una cueva. Siendo convertida se ve obligada a abandonar a su familia, al amor de su vida y por supuesto a su felicidad. En el caso de Okazaki es un joven introvertido, pero a su vez es alguien aparentemente seguro. Tal vez esto se deba a su relación normal con su familia, ya que en la obra se nos muestra a su hermano, padre y madre como personas que se preocupan y mantienen una buena relación con él. Aún así, sufre de matoneo en su escuela, y a pesar de esto logra convivir con estos últimos, simplemente agachando la cabeza, sufriendo pasivamente su arrogancia. Y eso es exactamente a lo que se refería Oshimi cuando dijo en la entrevista que la vida se deforma desde el principio. ¿Es realmente posible considerar la situación de Okazaki descrita como normal? Su vida ya estaba comprometida mucho antes de conocer a Nora. Luego de transformarse en vampiro, abre una entrada para expandir sobre dos aspectos importantes: el rechazo y la rebelión hacia la sociedad. Un claro ejemplo es la pelea entre Okazaki y Yuki, que fue provocada por su atracción al olor a sangre emitido por el ciclo menstrual de Shiraishi. Okazaki se encuentra mirando cerca de sus piernas, el despertar adolescente de los instintos sexuales. Posteriormente, dándole un puñetazo en la nariz a Yuki, Okazaki logra liberarse de la subyugación a la que parecía estar atado. Luego de esto vemos el encuentro entre él y Gosho, una chica con un trasfondo familiar diferente al de Okazaki, y del cual no se nos dice mucho aparte de que creció con su madre y que la muerte de su hermano pequeño marcó su vida. Ella no tiene amigos, es incapaz de socializar. De hecho, hay una parte del manga donde sus compañeros se sorprenden al verla conversar con Makoto. Gosho es alguien que, a pesar de su aparente madurez, es víctima de su pasado. La muerte de su hermano le impide dar paso a otros sentimientos como el amor o la amistad, una manifestación clara en su relación con Okazaki. ¿Es posible llamarlo amor? No. ¿Es posible llamarlo amistad? No lo creo. Más bien parece que por el hecho de que Makoto le recuerda tanto a su hermano, y no solo físicamente, podemos expresar que ella simplemente lo quiere proteger, para así redimirse de lo que ocurrió en su pasado. Sin embargo, Gosho no logra superar esta situación, que le impide establecer una relación más cercana incluso con sus compañeros de trabajo, un ciclo de autodestrucción que llega a su clímax cuando ella se infiltra en el culto de Sakurane, una hazaña suicida que le sirve para crecer, para aceptar su pasado, para vivir con esa obsesión suya sin ser prisionera de ella. Esto lo podemos evidenciar claramente con la muerte de Sakurane, quien en su adolescencia la marcó en el cuello, y que con ese suceso puede al final estar en paz con el hecho de que Okazaki ya no necesita protección. Y por último, pero no menos importante, el amor de Sudo, quien aparece a la mitad del manga cuando Gosho ya es una adulta. Algo muy curioso de Sudo es que hasta ese momento parece ser la persona más normal de la obra. También parece estar enamorado de ella, y este sentimiento no se ve afectado por nada. Aun cuando Sudo descubre las cosas que la atormentan, decide ayudarla. No tiene miedo de emprender una misión suicida cuando descubre que su alma gemela está en peligro. El amor, o en cualquier caso la amistad como única razón de ser, ¿puede ser esta una forma de felicidad? El filósofo Epicuro creía que la felicidad provenía no solo del mundo espiritual, sino que también tenía mucho que ver con dimensiones más terrenales. Propuso el principio de que el equilibrio y la templanza eran los que creaban el espacio para la felicidad. Esta idea queda plasmada en una de sus máximas: quien no se satisface con un poco, no se satisface con nada. Epicuro pensaba que el amor tenía algo que ver con la felicidad, sin embargo, la amistad era más importante. Yuki es otro personaje crucial dentro de la historia, siendo en un principio la contraparte de Makoto, siendo alguien sociable y muy extrovertido, pero escondiendo detrás de todo eso una situación familiar algo complicada. No solo por el hecho de que su padre no se nos es presentado a lo largo de la obra, sino en mayor parte por su madre,
la cual se nos muestra como una mujer joven que no da esa impresión de ser una figura materna. Esta condición familiar y las consecuencias que traen sobre Yuki es en gran parte revelada por Nao, expresando uno de los pensamientos de Yuki: sería mejor si nunca hubiera nacido. Esta situación lo lleva a convertirse en una persona psicológicamente inestable, y luego de ser convertido en vampiro, todos estos impulsos oscuros salen a flote, llevándolo a matar a su madre y posteriormente a tratar de hallar refugio en Nao, donde termina acabando con sus padres y con ella a la vez. En este punto de la historia, Yuki solamente está siendo guiado por sus instintos, bajo la presión del rechazo de la sociedad y su deseo sexual. Es como si fuera un animal en celo, que no es capaz de pensar, sin ningún tipo de control. Un tiempo después de este evento, Yuki parece quedar vacío y sin alma, llevándolo a caer ante la elocuencia de Sakurane, quien lo toma como el centro de su plan. Pero a pesar de todo, Yuki entiende que el vampirismo es un mal absoluto, y cuando es encarcelado durante mucho tiempo, Yuki no cede a la voluntad de Sakurane. Él también es muy consciente de la indescriptible desgracia que sería hacer inmortal a un psicópata como Sakurane, cuya presencia en la historia genera un gran peso en lo que Oshimi nos quiere contar. El mangaka se inspiró en conocidos asesinos en serie para dar forma a la juventud de Sakurane, comenzando con el niño que decapitaba las muñecas de su hermana, luego quien comenzó a vivisecar pequeños animales, hasta el secuestro y el asesinato de algunas niñas, una espiral de depravación e inmoralidad provocada por una madre extremadamente severa y autoritaria, además del primer encuentro con Nora, lo cual compromete más su retorcida naturaleza. Sakurane representa el mal absoluto, la némesis absoluta de una sociedad civilizada. Por otra parte, Saku, un personaje que aparece relativamente menos, pero que expresa que vivió bajo el odio y el rechazo de la sociedad. Esto lo llevó a estar cada vez más alienado de la vida social, convirtiéndolo en un individuo frío y cínico, incapaz de sentir empatía por los demás. Por último, Kiyoshi, un niño de buen corazón y sobre todo en plena adolescencia, la edad en la que una persona comienza a tomar conciencia de sí misma. Después de conocer a Gosho, él comienza a tener dudas sobre su mentor, sobre el dios que venera, sobre el culto que profesa y sobre los frágiles cimientos de la sociedad en miniatura en la que nació y se crió. La historia de Kiyoshi es fundamental precisamente en este aspecto. Al mismo tiempo que juega como antítesis de la filosofía de Sakurane, es la hipérbole al concepto de felicidad. Es decir, Sakurane está tan obsesionado con tener que ir en contra de los principios de la sociedad hasta el punto de crear un culto que venere a los vampiros, o mejor dicho, que venere la cobardía del mundo civilizado. Sin embargo, dado que Sakurane es el sociópata, su séquito está compuesto por personas insatisfechas que solo quieren una excusa, un credo, para poder escapar de su vida social. Kiyoshi, rebelándose contra su propia religión, muestra por tanto que no tiene sentido vivir aislado del resto del mundo, simplemente significa escapar de la realidad, y evitar el problema nunca conduce a su resolución, representando la necesidad de vivir y afrontar la vida a pesar de todas sus contradicciones y tonterías. Casi al final, Yuki regresa en sí mismo para salvar a Gosho e intentar hacer razonar a los seguidores de Sakurane. Sin embargo, esto lo llevaría a la muerte, a la conclusión que Yuki siempre había deseado desde la muerte de Nao. La manera en la que el autor presenta a los vampiros en su obra es sin duda magistral, siendo esta una metáfora clave para la representación de la alienación de la sociedad, el despertar de los impulsos más oscuros del ser humano y sobre todo el dilema de cómo alcanzar la felicidad, y no es raro que ese sea el título de la obra. Otro concepto importante que surge de la mencionada entrevista con Oshimi es la voluntad del autor de poner el foco en las vidas respectivas de cada personaje de Happiness, o más bien en la condición de sus vidas antes y después del advenimiento de la enfermedad de los vampiros. Makoto, Yuki, Gosho, Shiraishi o Sakurane. ¿Es realmente posible afirmar que tenían una vida normal antes de entrar en contacto con vampiros? La respuesta claramente es no. Y esta también parece ser una premisa importante para comprender el mensaje del manga. El tema vampírico es un simple dispositivo narrativo que retrata el malestar existencial de los adolescentes, un malestar representado como una patología, una infección viral,
que puede afectar a cualquier persona y que obliga a sus víctimas al aislamiento, que les imposibilita convivir con sujetos sanos o aparentemente felices. Por otro lado, el autor de la obra y a través de ella se pregunta: ¿qué es la felicidad para las personas que sufren la muerte o la enfermedad? Aquellas personas cuyo destino al nacer no fue nada bueno y que con el tiempo, sin cometer ningún error, en algún momento reciben heridas imborrables. ¿Qué es la felicidad para los seres humanos? Shuzo Oshimi no es el único autor que ha tratado de ahondar en el amplio concepto de la palabra felicidad, y tampoco es el primero en fallar al intentar definirla. Su objetivo más bien es tratar de contemplar esa idea de lo que es ser feliz, cruzando su experiencia personal con el ámbito de las posibilidades. Sin embargo, a pesar de esta exploración, Oshimi no logra encontrar una respuesta precisa para la pregunta ¿qué es la felicidad? Y creo que todos entendemos lo frustrante que puede llegar a ser eso, sobre todo si ese es el foco central de su obra. Sin embargo, si profundizamos un poco en la intención del autor, nos damos cuenta de que se vale de la idea de cómo la felicidad viene de manera autónoma, de manera aleatoria. Por esa razón, a través de los numerosos personajes que conforman Happiness, busca imaginar las posibilidades casi infinitas generadas por el caso. Es imposible decidir en qué lugar, en qué época o en qué familia nacer. La aleatoriedad que forma el carácter, la personalidad de un ser humano, las situaciones que encarrilan a un individuo en una vía ya establecida, pero que es precisamente el salir de estas vías, de este camino aparentemente predestinado que cada uno tiene, que se puede lograr la felicidad. Sin embargo, para ello debes lograr una alta conciencia de ti mismo y del mundo que te rodea, de la sociedad en la que vives, o al menos eso es lo que parece que Oshimi nos está dando a entender. Todos los que en la obra entran en contacto con la enfermedad del vampirismo, que se traduce en otras palabras, todos aquellos que se dan cuenta de la falta de insensibilidad de las normas sociales, puede que desarrollen comportamientos obsesivos como Sakurane, o que se condenen a una vida de esperanza solitaria, como Okazaki, o prefieran buscar una manera que les ayude a lograr vivir con dicho mal, como Gosho y Kiyoshi. Sin embargo, aquí está el punto en el que el pensamiento de Oshimi vacila ante la pregunta: ¿es posible considerar la verdadera felicidad lo que Okazaki encuentra al final del manga, o la de Gosho, o la de Sakurane? Poder ser consciente de uno mismo y darse cuenta de las contradicciones del mundo en el que vivimos para salir de los rieles de una vida social normal, ¿puede realmente eso conducir a la felicidad? Nietzsche describía la felicidad como un estado ideal de pereza, en otras palabras, no tener preocupaciones ni angustias. En contraste, sintió que la satisfacción solo se puede encontrar en tener fuerza vital y un espíritu de lucha contra todos los obstáculos que limitan la libertad y la autoafirmación. Ser feliz significa poder demostrar esta fuerza vital, superando la adversidad y creando formas originales de vivir la vida. El autor admite que no pudo encontrar una respuesta a la pregunta que surgió con Happiness. Aún así es fascinante apreciar cómo una obra logra abordar un tema tan complejo, que si bien parece que da la impresión de ser muy arriesgado y experimental, yendo de un punto a otro, logra sacar a flote varios puntos importantes que sin duda nos dejan lecciones alrededor de esta cuestión, a su vez deleitándonos con su arte, sus llamativas onomatopeyas, sus deformadas composiciones. El marco del manga a menudo es superado por el mareo gráfico alucinante del autor, hasta el punto de recordarnos a La noche estrellada de Van Gogh.